Ok, bueno, entonces, para alguno que haya llegado recién, antes que nada, buenas tardes. Ya esperamos algunos minutos para los últimos que se terminaron en sumar. Por lo que ahí somos alrededor de 13, 14. Tengo entendido que hay algunos más inscriptos. Pero bueno, de todas formas, la idea es que las clases queden grabadas y después subir los videos para aquellos que no hayan podido venir a la clase o que quieran rever la clase, ¿sí? Puedan tener acceso al contenido, ¿sí? Ayer ya hicimos una presentación presencial cuando se presentaron todos los cursos, así que capaz que algunos ya me ubican. Para los que no, bueno, mi nombre es Alfonso, ¿sí? Soy licenciado en Sociología y además soy técnico superior en Programación de Sistemas, y bueno, voy a ser el que va a estar a cargo de este curso de programación en Python, ¿sí? La idea es que hoy hagamos, bueno, estas presentaciones formales. Empecemos con toda una introducción de qué es lo que vamos a ver. Observemos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. ¿Sí? Y bueno, y vayamos arrancando. Obviamente, si tienen algún problema, avisen. ¿Sí? Si no me escuchan, si escuchan mal, vayan avisando, sobre todo por audio, porque yo cuando tengo así la imagen del escritorio de la compu compartida, no puedo leer el chat, digamos, se me dificulta un poco. Así que no tengan problema en activarse el audio y preguntar, ¿sí? O avisar de que están teniendo algún problema, ¿sí? Por las dudas, ahí me están escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Okay. Sí, perfecto. Ok. Bien. Bueno. Entonces, la idea de hoy es que arranquemos a ver lo que es, más que nada, con una introducción, a ver algunas cuestiones básicas que nos pongan en contexto, ¿sí? Con lo que es la programación en general, ¿sí? Para poder llegar más a específico con lo que tiene que ver con Python, ¿sí? La idea es, no vamos a profundizar demasiado en estos aspectos generales de programación y todo lo que involucra el hecho de poder programar, sino es ver lo fundamental, ¿sí? Y haciendo una vista rápida, poder enfocarnos más específicamente en Python. Pero bueno, siempre es importante repasar aspectos generales a la programación, ¿sí? Que son necesarios para tener en cuenta, para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo cuando estamos programando, ya sea en Python en particular, que es el objetivo de este curso, como en lo que hace a la programación en general, que también se aplica a otros lenguajes de programación. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata este tema de la programación?
qué es lo que implica el saber programar. Bien, básicamente cuando hablamos de programar en informática, es aprender a hacer programas. ¿Sí? Programar es hacer programas o aplicaciones, ¿sí? Es saber desarrollar lo que es el software, ¿no? Todo lo que es la parte lógica que se utiliza cuando estamos manipulando cualquier dispositivo de tipo informático, ¿no? Ya sean celulares, computadoras, tablets. Hoy en día se ha ampliado, digamos, el campo de uso de software, o sea, también se utilizan en televisores y demás dispositivos. Y obviamente el poder hacer estos programas o estas aplicaciones requieren justamente de programación. Pero hay todo también un trabajo previo que se requiere a la hora de hacer un programa, de programar, que tiene que ver con esta idea de poder desarrollar un algoritmo, ¿sí? O muchas veces van a oír hablar de que la programación se basa en algoritmos, ¿sí? O que se utilizan algoritmos para hacer programas, o que los programas funcionan a partir de algoritmos, ¿no? Y sí, justamente de eso se trata. En idear un algoritmo, ¿sí? Y después esa idea llevarla a una aplicación, a un programa en particular. Bien, ¿y cómo se hace eso? Por medio de un lenguaje de programación. En parte, como algo yo mencioné ayer cuando hice una pequeña y resumida presentación del curso, ¿sí? Programar básicamente es aprender a comunicarnos con la computadora, ¿sí? Aprender a decirle a la computadora que haga algo, ¿sí? Cómo nosotros nos comunicamos, cómo le decimos a la computadora que haga algo, ¿sí? Que realice un determinado proceso, bueno, por medio de un algoritmo que a su vez tenemos que traducirlo en un lenguaje que nos permita la comunicación, ¿sí? De eso se trata un lenguaje. En cualquier aspecto, digamos. Aprender un lenguaje quiere decir aprender a comunicarnos, aprender a decirle algo a alguien que habla justamente ese lenguaje. Si, por ejemplo, nosotros estamos estudiando un determinado idioma, estamos estudiando inglés, bueno, el objetivo de aprender a hablar en inglés es aprender a comunicarnos con alguien que habla inglés. Es aprender un lenguaje específico para personas que hablan ese lenguaje específico. Bueno, en el caso de la programación, apunta un poco a eso, digamos, es aprender un lenguaje que lo pueda interpretar alguien específico. En este caso, el alguien es la computadora, es el dispositivo electrónico que estemos intentando que nos entienda, digamos. Entonces, aprender un lenguaje de programación es eso. Aprender a que una computadora, un celular, lo que sea, pueda entendernos, digamos. Y pueda captar la idea de lo que nosotros queremos que haga. Entonces, la idea es entonces eso, aprender a desarrollar programas. Desarrollar un programa es aprender a que la computadora pueda ejecutar una serie de instrucciones
¿sí? Que es ni más ni menos que eso. ¿Qué es un programa? Es una serie de instrucciones que nos permiten realizar una determinada tarea, ¿sí? De eso también se trata un algoritmo, ¿sí? De eso se trata, de que nosotros sepamos armar un algoritmo, que es partiendo de un problema, ¿sí? Generar toda una serie de pasos, de instrucciones para poder solucionar ese problema o que se llegue a una solución de ese problema, ¿sí? Y después eso poder plasmarlo en una determinada aplicación, ¿sí? En un programa, en un software, si hablamos en un sentido un poco más amplio, ¿sí? Y justamente, si hablamos de algoritmos o de un algoritmo para desarrollar una aplicación, partimos siempre de un problema. Para tener un algoritmo, ¿sí? Para poder desarrollar una aplicación, un programa, obviamente necesitamos saber o poder determinar cuál es el problema que queremos resolver con ese algoritmo. O sea, todo programa tiene un fin, que es la solución de un problema determinado, ¿sí? Todos los programas que nosotros utilizamos en la computadora se crearon con la idea de solucionar un problema. Por ejemplo, si ahora estamos utilizando o tratando de utilizar Zoom, ¿sí? Que es un programa, que es un software, es un programa que se creó para poder solucionar un problema de comunicación entre las personas, ¿sí? Se creó con la idea de poder solucionar ese problema. Entonces, ¿cuál fue el problema inicial con el cual se creó una plataforma como Zoom? Bueno, el problema era, bueno, cómo las personas pueden comunicarse o cómo las personas pueden comunicarse de una determinada manera. Bueno, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Crear un programa, una aplicación que nos permita comunicar de esa determinada manera. Bien, ¿qué se necesita para solucionar ese problema? Bueno, toda esta serie de pasos. Entonces, toda esa serie de pasos, obviamente que se hacen entonces lo que se hace es toda esa serie de pasos, ordenarlas, ¿sí? Para que puedan realizar el proceso para llegar a la solución. A ver, para hablar en términos más concretos, digamos, y a manera de ejemplo, cuando se habla de algoritmo, se suele ejemplificar con la receta de cocina, ¿no? Que es el ejemplo típico cuando se habla de programación y de generación de algoritmos. El ejemplo típico es el de la receta de cocina, ¿sí? Cuando hablamos, a ver, una receta de cocina, obviamente, que tiene un objetivo que es preparar un determinado plato, ¿sí? Una determinada comida, y obviamente que cómo se empieza toda receta de cocina, bueno, primero, teniendo en claro qué es lo que se quiere cocinar, a qué es lo que se quiere llegar, y para eso se comienza primero enumerando cuáles son los ingredientes. Una vez que se determinan cuáles son los ingredientes, cuáles son las proporciones de esos ingredientes, y una vez que se tienen los ingredientes, las proporciones, toda la serie de pasos sucesivos que hay que llevar adelante para poder llegar al plato final, ¿sí? Y lo importante que se tiene que tener en cuenta es que esa serie de pasos sucesivos en la preparación se tienen que elaborar con un determinado orden y de una determinada tarea.
y de una determinada forma, ¿sí? No se puede hacer primero una cosa y después otra. O no es indistinto que se haga el paso 1 y el paso 5, no. Primero hay que hacer una cosa, después otra, y una vez que se termina una, se pasa a la otra, y así sucesivamente. De eso se trata, que haya un orden en la forma en que los distintos pasos se van desarrollando. Bien, entonces, ideas que nos tienen que ir quedando es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de programación? De hacer programas. ¿De qué se trata hacer programas? Se trata de poder comunicarnos y que los distintos dispositivos, como las computadoras o un celular, puedan entender lo que nosotros, puedan entendernos, digamos. Y a su vez que nosotros, por medio de la programación, a esos dispositivos le podamos dar instrucciones y justamente los dispositivos nos entiendan. Para esto, una primera cuestión importante es que a la hora de programar tenemos que desarrollar un algoritmo, ¿sí? Todo programa se fundamenta en un determinado algoritmo que no es más que otra cosa que un problema, una necesidad, a partir de la cual nosotros generamos una serie de mecanismos para poder solucionar esa necesidad, ¿sí? A partir de una serie de pasos y de elementos que definimos de manera ordenada, ¿sí? Para solucionar. No vamos a entrar más en detalle en aspectos técnicos, pero sí es importante que cuando ustedes quieran desarrollar una aplicación, antes que nada tengan en claro qué es lo que quieren hacer, cuál es el objetivo de esa aplicación que van a desarrollar, qué van a hacer, o qué van a pretender hacer, y cuáles serían los pasos que tendrían que resolver para poder cumplir con ese objetivo que va a tener la aplicación. Entonces, yo voy a hacer un programa que su objetivo es que haga esta cuestión en particular, y para que pueda hacer eso, necesita ir resolviendo todos estos pasos sucesivos, ¿sí? Es importante que se genere, idear eso, digamos, primero, antes incluso de empezar a desarrollar un código y demás, de usar algún entorno de desarrollo para hacer la aplicación, lo que sea, primero tener bien en claro esas ideas, ¿sí? Obviamente, bueno, acá, como se muestra en la presentación, existen determinadas técnicas y métodos como para ir desarrollando un algoritmo, ¿sí? Cuestión en la que nosotros no vamos a profundizar tanto porque, vuelvo a repetir, la idea de este curso es focalizarnos sobre todo en la programación en Python, ¿sí? Y ahondar bien en eso y no tanto en aspectos que hacen más a la programación en general. No obstante, no está de más recordar todas estas cuestiones, pero la idea es no desarrollar tanto esto, sino más ir más a lo específico, ¿sí? Bien. Habiendo visto todos estos conceptos, estas ideas básicas que hacen a la programación en general, ahora vamos a avanzar un poco más en lo que son los lenguajes de programación en particular, ¿sí? Como decíamos, la idea es poder comunicarnos con la computadora y que la computadora pueda entendernos principalmente, y en eso de poder entendernos, bueno, implica que tengamos que aprender lenguajes específicos, ¿sí? Para poder comunicar. A lo largo de la historia del desarrollo de la informática, se han ido desarrollando distintos lenguajes de programación,
¿sí? Lenguajes para poder comunicarnos con la computadora. Y esos lenguajes, en primer término, se fueron dividiendo en distintos niveles, ¿sí? Como podemos ver en la presentación. Estos niveles, o qué es lo que implica que un lenguaje esté en un determinado nivel, es qué tanto justamente nosotros nos aproximamos al lenguaje propio que utiliza un determinado dispositivo. Y en esto es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de dispositivos, y en particular de dispositivos electrónicos, ¿sí? Básicamente, esos dispositivos electrónicos o cualquier dispositivo electrónico funciona a partir de ¿qué? Básicamente, funciona gracias a que están, por ejemplo, una computadora que está enchufada o un celular funciona porque tiene una determinada batería que le da electricidad, digamos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos los dispositivos que nosotros utilizamos, que son dispositivos electrónicos, que tienen que ser enchufados o que tienen que tener energía para que funcione, no tienen dentro de sí otra cosa que no sea electricidad, digamos. No hay otra cosa. Entonces, todo dispositivo de este tipo funciona a partir de pulsos eléctricos. Entonces, para poder comunicarnos con esos dispositivos, nos comunicamos básicamente a partir de ver cómo organizamos esos pulsos eléctricos, por así decirlo, para que la computadora, un celular, el dispositivo que sea, interprete ese flujo de electricidad que tiene adentro, digamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, a partir de ahí, y en la medida en que nosotros nos acercamos a eso, es que se van estableciendo los niveles de los lenguajes de programación. Los lenguajes de nivel más básico o bajo, digamos, de nivel bajo, o de primer nivel, como se llaman, esos lenguajes son los que interactúan, digamos, de manera más directa con el dispositivo. ¿Sí? Son los que directamente trabajan del pulso eléctrico y de la forma en que se organiza ese circuito eléctrico que tiene adentro el dispositivo y cómo se puede transformar eso de manera lógica para que lo podamos entender tanto nosotros como la computadora misma, digamos. Justamente como dice ahí en la presentación, los lenguajes de primer nivel hablan con un lenguaje máquina directo. O sea, para que ustedes tengan en cuenta, los lenguajes de primer nivel son aquellos que administran lo que son los procesadores o microprocesadores que tienen todos los dispositivos que son electrónicos, digamos. Básicamente, los dispositivos por medio de los procesadores lo que hacen es, para que ustedes se imaginen, es como que son una habitación donde hay muchas puertas, ¿sí? Que se abren y que se cierran, ¿no? Imagínense una pieza con toda una serie de puertas. Estas puertas pueden abrirse o cerrarse. ¿Qué hacen al abrirse o cerrarse? Bueno, básicamente lo que hacen es o dejar pasar electricidad o no dejar pasar electricidad, ¿sí? Entonces ustedes tienen una serie de puertas en donde algunas van a estar abiertas y otras van a estar cerradas. Algunas van a estar dejando pasar pulsos eléctricos y otras no. Por medio de estos lenguajes de primer nivel,
esa lógica de puertas ordenadas que dejan o no pasar electricidad, lo que hacen es, cuando una puerta está abierta, deja pasar electricidad, y ese paso lo transforman en un 1, y si está cerrada, esa puerta no deja pasar electricidad, y por lo tanto, a esa puerta cerrada es como que se le da el valor 0. La puerta abierta es un 1, deja pasar electricidad, la puerta cerrada es un 0, no deja pasar electricidad. Y de esa forma, los microprocesadores transforman, y por medio de los lenguajes de muy bajo nivel, se va transformando esa lógica de dejar pasar electricidad o no en ceros y unos, ¿no? En lo que se llama el lenguaje binario, en un sistema binario, donde interactúan ceros y unos, dicho de manera muy resumida, ¿no? Bastante básica, pero bueno, básicamente eso es lo que pasa. Y de esa forma se comunica a muy bajo nivel, transformando pulsos eléctricos en ceros y unos que se llevan a un sistema binario, y a partir de ese sistema binario, la forma y el orden en que se van ordenando estos ceros y unos se van transformando en lenguajes, en un lenguaje un poco más complejo, por así decirlo, ya separándonos de ese lenguaje tan básico de los dispositivos y acercándonos más a nuestro propio lenguaje para que nosotros podamos entender. Y así llegamos, digamos, a lo que son los lenguajes de segundo nivel, en donde ya no se trabaja de manera directa con un procesador o con un circuito electrónico, sino que ya ese lenguaje se va traduciendo más a nuestro propio lenguaje que entendemos más nosotros. Ya no se va directamente al pulso eléctrico, sino ya se va al sistema binario, ya se va a la codificación binaria, y a su vez esa codificación binaria ya se va transformando en términos y en símbolos más propios de los que utilizamos nosotros las personas, digamos, por así decirlo. Para de esa forma ya llegar a los lenguajes de tercer nivel o de nivel más alto, ¿sí? Que son los lenguajes de programación, como por ejemplo Python, que ya es un lenguaje bastante más accesible para nosotros, y para nosotros poder comunicarnos justamente con la computadora. Obviamente que esos lenguajes de tercer nivel hacen uso de los lenguajes de menor nivel, digamos, pero nosotros ya no operamos sobre esos niveles más bajos. Operamos directamente en un tercer nivel con términos que nos son un poco más accesibles y más fáciles de entender a la hora de desarrollar un programa. Son otros programas, por así decirlo, los que se van a encargar de hacer toda esa otra traducción a niveles más básicos para que nos comprenda de forma definitiva, por así decirlo, el dispositivo que nosotros querramos que pueda poder leer y operar con la aplicación que estemos desarrollando. Bien, lo que ven ustedes acá en la presentación son distintos lenguajes de programación que existen de tercer nivel o de nivel alto, como le podemos decir, para justamente hacer programas. Obviamente, ahí vemos Python, que es con el que vamos a trabajar nosotros específicamente. Existen otros lenguajes como C++ también, que es muy común. Java, ¿sí? JavaScript, que son dos lenguajes distintos. Otra versión de C, ¿sí? En este caso el C numeral, que es una versión específica del lenguaje C desarrollado por Microsoft. PHP, que es otro lenguaje, tanto PHP como JavaScript son lenguajes que están hechos para lo que tiene que ver la creación de páginas web, se utiliza en todo lo que es desarrollo web, ¿sí? Y como estos existen
toda otra serie de lenguajes de programación con determinadas especificidades para desarrollar determinados tipos de aplicaciones o de programas. En este caso, tres de los que vemos acá, el caso de Python, C++ o Java, son lenguajes muy utilizados, digamos, muy comunes. Muchos de los programas que nosotros utilizamos en la computadora tienen, ya sea todo o alguna parte de su programación, de su diseño, de su proceso de creación, tienen algo de estos lenguajes, ¿sí? O incluso están todo desarrollado en un lenguaje, en uno de estos lenguajes, ¿sí? Son muy comunes y muy utilizados. Bien, eso con respecto a los lenguajes de programación, ¿sí? Los distintos tipos de lenguajes de programación. Paréntesis. Desde ya les digo, si tienen alguna duda, si les gustaría preguntar algo sobre estas cuestiones que estamos viendo, pregunten, ¿sí? No hay problema con cortar. Yo por ahí me empiezo a explicar, y por ahí surge alguna pregunta, no hay problema. Pueden preguntar, ¿sí? No hay problema en retomar alguna cuestión. No se preocupen por eso, ¿sí? No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Cualquier cosa, pregunten, volvemos a explicar, si algo no se entiende, desde ya, no duden, digamos, pregunten, retomamos lo que haya que retomar, volvemos a explicar lo que haya que explicar, si quieren que ampliemos sobre alguna cuestión en particular, no hay problema, ¿sí? Obviamente, vuelvo a repetir, háganlo fundamentalmente desde el micrófono, ¿sí? Porque no, en esta forma de presentación no se me dificulta mucho ver el chat, o básicamente no puedo ver el chat de Zoom, ¿sí? Yo recién envié en el chat, perdón, me olvidé de eso. Ah, No, que por ahora por lo menos se entiende, yo al menos entiendo, así que por ahora estamos bien, gracias. ok. Bueno, así que cualquier cosa ya saben, y sí, por favor, utilicen el micrófono porque no puedo ver el chat, digamos, mientras estoy en esta forma de presentación. Bien. Entonces, lenguajes de programación, estamos viendo, existen distintos lenguajes de programación y existen distintos niveles de lenguajes de programación, y hablar de un lenguaje de programación que es de nivel bajo es hablar de un lenguaje de programación que se acerca mucho o interactúa directamente con el único elemento que circula por cualquier dispositivo electrónico, que es la electricidad, ¿sí? Mientras más bajo es el nivel de un lenguaje de programación, más se acerca a eso que es el flujo vital, por así decirlo, de cualquier dispositivo electrónico, que es la electricidad. Más cerca está del pulso eléctrico, que es lo que, en definitiva, hace funcionar al dispositivo. Mientras más nos alejamos de esa cuestión tan básica, más alto va a ser el nivel del lenguaje de programación que vamos a estar utilizando. Como decía, el objetivo de este curso es trabajar con trabajar con la programación en lenguaje de alto nivel, en particular con Python, que es un lenguaje, como bien dice acá, de nivel alto, de alto nivel, quiere decir que se aleja un poco de esas cuestiones tan básicas en la comunicación con un dispositivo, que es un lenguaje interpretado, ¿sí? Ya vamos a ver qué quiere decir esto de que es un lenguaje interpretado,
Y se utiliza para desarrollar aplicaciones, o sea, es multipropósito a la hora de desarrollar un programa o una aplicación. Y como ven ahí en la presentación, hay muchas plataformas que utilizan Python, ya sea de manera íntegra o parcial, pero que utilizan Python, como Instagram, Netflix, las aplicaciones de Spotify, ¿sí? Entre otras tantas. ¿Sí? O sea, es un lenguaje bastante común en los programas con los que nosotros interactuamos diariamente. Es también un lenguaje multiparadigma, ya vamos a hablar qué quiere decir que sea multiparadigma. Esto ya nos está dando la pauta de que a la hora de programar y en programación existen distintos paradigmas, ¿sí? Nosotros particularmente nos vamos a enfocar en uno, ¿sí? Sobre todo con lo que tiene que ver con la programación estructurada, ¿sí? Pero también existe la programación orientada a objetos, la programación imperativa, ¿sí? La programación funcional. Ya vamos a ver más en concreto qué es un paradigma y otro. En principio, digamos que nuestra forma de programar en Python va a ser de manera interpretativa y en cierta forma funcional, en la medida en que vayamos profundizando, ¿sí? Pero sobre todo es estructurada e imperativa, o sea, que tiene esta lógica. Hoy cuando hablábamos y explicábamos qué era un algoritmo, bueno, tiene esta lógica de ir haciendo las cosas paso a paso de manera estructurada y organizada, en tanto que se resuelve una cosa para hacer otra cosa. ¿Bien? Eso quiere decir que es estructurada, que tiene una estructura bastante rígida, por así decirlo. Pero no obstante, vamos a aplicar algo de programación funcional como para que flexibilizar esa rigidez y darle una funcionalidad un poco más dinámica, ¿no? De mantenimiento de la aplicación que nos permita ir interactuando en distintas funciones, ¿no? Dentro de una misma aplicación, que no empiece y termine, o mejor dicho, que la aplicación no termine a la hora de obtener un resultado particular, sino que se obtenga ese resultado y eventualmente se pueda volver en función de realizar otro tipo de operación. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo bien en la práctica misma. ¿Qué más? Bueno, multiplataforma, porque básicamente hablamos de que un lenguaje es multiplataforma, porque quiere decir que la aplicación o el programa que nosotros hagamos utilizando ese lenguaje se va a poder utilizar en distintos sistemas operativos, digamos, a eso se refiere. O sea que la mayoría, supongo que ustedes deben tener, si están viendo esta clase o están escuchando esta clase en la computadora, tendrán instalado Windows como sistema operativo. Si están con el celular, tendrán instalado Android, ¿sí? Pero que si bien las aplicaciones que hagamos en Python van a funcionar en esos sistemas operativos o con esas plataformas de sistemas, también pueden funcionar en otros, digamos. Pueden funcionar en computadoras que tienen Linux, en computadoras que tienen, no sé, Ubuntu o otro sistema operativo distinto, digamos. Python no es un lenguaje exclusivo de un determinado sistema operativo en particular que tenga instalado el dispositivo, sino que es multiplataforma. Se puede correr o puede funcionar independientemente del sistema operativo específico que tenga nuestra computadora, nuestro celular en particular. Cosa que no pasa con todos los lenguajes de programación. Hay lenguajes que solo se pueden, o mejor dicho,
hay programas que se desarrollaron en determinados lenguajes que solo se pueden utilizar con determinados sistemas operativos. Los hay, digamos, y también existen. Bueno, ahí, perdón, en la presentación ven algunas cuestiones de rigor que tienen que ver con el origen de Python, ¿sí? Ya tiene unos cuantos años desde que se creó, desde que la empresa, digamos, esta que ven acá, la creó, ¿sí? Tuvo lugar en los Países Bajos, en Holanda, bueno, ahí ven algunas cuestiones de rigor que de todas formas ustedes por su cuenta, si les interesa, pueden indagar, ¿no? Donde surge Python, acá habrá desde finales de los 80, principios de los 90, en que empieza a surgir este lenguaje y se empieza a implementar, se empiezan a hacer programas con este lenguaje, ¿sí? Cuestiones, bueno, ustedes si les interesa, digamos, pueden profundizar un poco más en lo que hace, digamos, a la historia de este lenguaje de programación en particular. Bien. Dicho esto, ¿no? Y ya he mencionado un poco de qué son los lenguajes de programación, los niveles que existen dentro de los lenguajes de programación y qué hacen los lenguajes de programación, vale también que veamos lo que son los entornos de desarrollo, ¿sí? O entornos de desarrollo integrado, que no son otra cosa que programas que nos ayudan a hacer programas, ¿sí? Todo lenguaje de programación requiere, por así decirlo, de un determinado entorno de desarrollo, ¿sí? O entorno de desarrollo integrado. O básicamente le vamos a decir IDE, ¿sí? Como ven acá en la presentación. IDE, que quiere decir entorno de desarrollo integrado, pero bueno, son siglas en inglés, por eso se dice al revés. Bien. Entonces, el IDE es básicamente, como decíamos, un programa que nos permite escribir en un determinado código, ¿sí? Y que a su vez el IDE, ¿no es cierto?, cumple un poco esa función que decíamos hoy de algo que nosotros escribimos en un lenguaje de nivel alto, bajarle un poco el nivel para que ese lenguaje, digamos, para que la computadora pueda entender lo que nosotros estamos escribiendo, las instrucciones que estamos desarrollando en ese lenguaje. Obviamente que nosotros al trabajar con Python vamos a trabajar en un determinado entorno de desarrollo, ¿sí? Que nos va a permitir generar esos programas, esas aplicaciones. Como ven acá, acá les muestro distintos entornos de desarrollo. En general, cada lenguaje de programación de alto nivel tiene un determinado entorno de desarrollo integrado que le permite generar los programas, ¿sí? O mejor dicho, se han generado entornos de desarrollo IDE para lenguajes de programación específicos. Nosotros vamos a trabajar con un entorno de desarrollo que fue hecho para poder utilizar el lenguaje Python. Acá ustedes ven, por ejemplo, Eclipse es un entorno de desarrollo que se creó para trabajar con Java, ¿sí? Con el lenguaje Java. Visual Studio es un entorno de desarrollo que fue creado básicamente para trabajar con lenguajes de programación como Visual Basic,
¿sí? O C numeral que hablábamos hoy. Básicamente Visual Studio es un programa que permite hacer programa en los lenguajes que utiliza Microsoft, ¿sí? Como Visual Basic, Visual.net y otros lenguajes más, ¿sí? En este caso Visual Studio nos permite crear aplicaciones con más de un lenguaje de programación, pero lo que tienen en común todos esos lenguajes de programación que son propios de Microsoft, ¿sí? Por así decirlo. Después tenemos otros entornos de desarrollo como Dev C++ y Simshake, que son entornos de desarrollo creados para trabajar en código C, ¿sí? O C++, para trabajar con ese lenguaje específico, ¿sí? Que es C. Después tenemos Qt, que también permite trabajar con C, pero también permite trabajar con Python, ¿sí? Es un entorno de desarrollo en donde uno puede generar aplicaciones de Python. No es particularmente el que vamos a utilizar nosotros, pero bueno, no obstante, es un IDE para Python, entre otros lenguajes, y que sobre todo lo que tiene Qt es que permite la programación orientada a objetos. Como nosotros no vamos a profundizar tanto en ese paradigma de programación en particular, no sería necesario, digamos, que utilicemos el Qt. Obviamente que todas las cosas que hagamos y los códigos que trabajemos, eventualmente en este IDE tendrían que funcionar perfectamente bien. ¿Qué otras entornos de desarrollo existen? Bueno, por ejemplo, el Dreamweaver, que es este que ven acá, que es un entorno de desarrollo creado exclusivamente para lo que es desarrollo web y para lenguajes de programación que están orientados al desarrollo web, como veíamos hoy el caso de PHP o JavaScript, ¿sí? Dreamweaver un poco tiene ese objetivo. Después tenemos este que ven acá, es una plataforma, un IDE que se llama Lazarus, que es para trabajar con Pascal, que es también un lenguaje de programación bastante clásico que se utiliza, ¿sí? Pascal orientado a objetos. Es otro lenguaje de programación bastante extendido. Bueno, y este es un IDE creado con el objetivo de trabajar específicamente con ese lenguaje. Y después está Tony o Tony Python, que es la plataforma que vamos a utilizar nosotros. Ahora vamos a profundizar bien en cómo obtener esta plataforma de desarrollo. ¿Sí? Que es una plataforma también creada específicamente para trabajar con Python, ¿sí? En lenguaje Python. Bien, entonces este va a ser nuestro IDE de trabajo para el desarrollo de aplicaciones, para generar aplicaciones en Python. Ahora les voy a mostrar. Ahí están avisando que quedan menos de 4 minutos para que se corte la reunión. Ok, ajá, bien. Bueno. Entonces, vamos a estar preparados en un par de minutos que se va a cortar la reunión y bueno, vamos a tener que volver a reiniciar. Hago una pequeña consulta. Sí. El programa este de Tony Python, ahí dice que es IDE para Windows. En mi caso yo tengo Linux. Tengo Sí. entendido que de todas formas debería funcionar. Ah, Acá bien. dice IDE para Windows. Sí, por eso. En cualquier caso, si no lo podría llegar a instalar en Linux, vemos la forma, te lo conseguimos para Linux, sí, no hay problema. Listo, Por dale, lo que yo listo, tengo gracias. entendido, es multiplataforma. Pasa que, honestamente, no tuve la posibilidad de probarlo en Linux, pero entiendo de que debería funcionar igual. ¿Sí?
lo pueda bajar, igual lo voy a ver, digamos, lo voy a explorar. Gracias. Ok, no hay problema. Cualquier cosa, desde ya, pregunta y te lo solucionamos, no hay problema. Bien, dicho esto, vamos a ver, yo acá les voy a mostrar. ¿Sí? Ahí están viendo la página del curso. Sí. Bien, bueno, ahí lo que ven, si entran a esta dirección, se las voy a escribir. Sí, en esta página web, ahí va a ser básicamente la página donde vamos a tener los distintos materiales, ¿sí? de las cosas que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Yo de esta clase, el video, digamos, probablemente lo vamos a estar cargando acá, así como voy a estar cargando los apuntes, ¿sí? Obviamente todo esto va a tener todo un soporte en apuntes, ¿sí? Como para que a ustedes también les quede un material. Y bueno, y también acá se pueden descargar lo que es el entorno de desarrollo que vamos a estar utilizando. También van a tener otras herramientas. Por lo pronto, acá también pueden acceder a lo que es el plan curricular del curso, ¿sí? Cuál es la propuesta de contenidos para desarrollar, ¿sí? Bueno, también está el mail, ¿sí? Este es mail, es otra vía de comunicación, si tienen alguna duda. Como les estaba diciendo, bueno, esta es la página, ¿sí? Donde vamos a ir a estar. Es una página que todavía está un poco en desarrollo, ¿sí? Básicamente, en un tiempito que estuve ayer después de la presentación y en un tiempito que estuve hoy al mediodía, más o menos la armé. ¿Sí? La idea es ir mejorándola un poco. Probablemente si la ven por el celular, capaz no se vea de la forma más prolija. Paciencia, ya le voy a hacer bien la adaptación para celulares, ¿sí? Pero bueno, la idea es utilizarlo como plataforma para los distintos contenidos, ¿sí? Donde ustedes van a poder acceder a los distintos apuntes, van a poder acceder a los videos, ¿sí? En donde se pueden descargar el entorno de desarrollo que vamos a utilizar, algunas otras herramientas, por ejemplo el Notepad, es esta herramienta que estaba utilizando yo acá, utilizándola a modo de pizarrón, por así decirlo, ¿sí? Es básicamente un poco más que el bloc de notas que tiene Windows, pero que bueno, es como un bloc de nota adaptado a lo que es la programación, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es, sirve para escribir texto plano, igual que un bloc de notas, ¿sí? No es un procesador de texto al estilo Word, por así decirlo. Pero bueno, que para determinadas cuestiones eventualmente les puede resultar de utilidad o no. Particularmente no lo vamos a utilizar para escribir código Python, pero por ahí en alguna otra cuestión que ustedes por su cuenta quieran hacer, a lo mejor les puede ayudar. Yo más que nada lo voy a estar utilizando a manera como ahora, a manera de pizarrón, no más que eso. Bien. Bueno, recién
estábamos hablando de lo que eran las plataformas de desarrollo. La pueden conseguir a través de la página propia que tenemos del curso, ¿sí? Que va a ser una vía de comunicación. Está el mail, pueden mandarme mail para cualquier consulta, si no está el grupo de WhatsApp, que supongo que ya deben estar todos incluidos, ahí también pueden hacer consultas, ¿sí? No tengan problema en preguntar. Y siempre tratando de responder de la manera más inmediata posible, estaremos contestando a las preguntas o interrogantes que le vayan surgiendo, ¿sí? ¿Qué más? A ver. La plataforma de desarrollo que vamos a estar utilizando es esta que les muestro acá. ¿Sí? Esta es nuestra plataforma particular de desarrollo para código en Python. ¿Sí? Que la pueden descargar ahí, descargan en la página, ustedes hacen clic acá, básicamente como están viendo se les descarga el instalador, el ejecutable, van a la carpeta de descarga, ahí se les va a descargar el archivito, el instalador, hacen doble clic, bueno yo ya lo tengo instalado, ¿no? Pero bueno, en el caso de ustedes si no lo tienen instalado, se les va a abrir el inicio, ¿sí? Aceptan, bueno, si quieren crear un icono de acceso directo en el escritorio, ¿sí? Y ahí lo instalan, yo ya lo tengo instalado. Después de la instalación, les va a pedir la opción del idioma, bueno, obviamente pondrán español, está para que les aparezca en español. Sí, en mi caso yo lo tengo instalado en español, si quieren utilizarlo en inglés o en otro idioma, obviamente lo pueden hacer, pero bueno, lo pueden hacer en español para que les aparezca todas las opciones en español. En general, los IDE, los entornos de desarrollo, suelen ser bastante similares, ¿sí? Por ejemplo, yo acá en la compu tengo instalado otro de los entornos de desarrollo que le mostré. Este que ven acá es Dev C++, que es un entorno de desarrollo para trabajar con otro lenguaje de programación que es C++, igual que Synshine, que es un entorno de desarrollo también para trabajar en C++, para hacer programas y aplicaciones en C++. También les puedo mostrar lo que es Dreamweaver, que es un entorno de desarrollo para hacer páginas web. ¿Sí? Que utilizo yo, donde acá pueden trabajar con distintos lenguajes de programación propios, lenguajes propios para el desarrollo web, ¿sí? Donde también lo mismo, en este sentido todos los entornos de desarrollo son muy similares, parten desde una ventana en donde vamos escribiendo el código que va a dar lugar a la aplicación que nosotros queremos generar. Bien, entonces como les decía, nuestro entorno de desarrollo es Tony, así se llama. ¿Qué tipo de aplicaciones o cómo sería una aplicación a lo que nosotros queremos llegar? ¿Cuál sería nuestro resultado? Bueno, ahora lo que les voy a mostrar, como para que ustedes se hagan una idea, son aplicaciones un poco más específicas hechas enteramente desde Python. Por ejemplo,
esta aplicación que ustedes ven acá es una calculadora, ¿sí? que la desarrollé, digamos, que la hice usando solamente lo que es lenguaje Python. ¿Sí? Obviamente permite operar, hacer cualquier tipo de operación matemática como si fuese una calculadora. Esta calculadora o este programa o esta aplicación, ¿sí? está hecha en lo que es el paradigma orientado a objetos. A lo mejor, al terminar este curso, no sé si llegaremos a un desarrollo tan acabado de este tipo, ¿sí? A ver, tampoco les quiero vender espejitos de colores diciéndoles que van a poder hacer esto, porque a lo mejor no lleguemos hasta este nivel, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que eventualmente ustedes sí terminen teniendo las herramientas para poder profundizar y con un poco más de estudio, incluso por su propia cuenta, ustedes sí puedan llegar a desarrollar una aplicación de este tipo. Que, como les mencionaba hoy, no la hice en este entorno de desarrollo, Tony, sino que usé otro, que es Qt, de los que les mencioné hoy. Pero bueno, lo importante acá es que ustedes ya vean lo que es, a lo que se puede llegar, digamos, programando, ¿sí? En código Python. Un ejemplo, sí, al que eventualmente, eventualmente no, sino que tenemos que llegar con este curso, es hacer aplicaciones más del tipo de consola, por ejemplo, como estas que tenemos acá. ¿Sí? Una cosa así como lo que ustedes ven, ¿no? Que son aplicaciones, son programas en donde un determinado código nos permite visualizar por una ventana de consola, como se llama, el programa. ¿Sí? Esto sí tenemos que terminar el curso y esto lo tenemos que manejar perfectamente bien, ¿sí? A esto sí tenemos que llegar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso es un programita que realiza 2 cálculos básicos. Obviamente que aspiramos a que podamos hacer programas que hagan cuestiones más complejas que simplemente sumar 2 números o multiplicar 2 números. ¿Sí? En este caso, bueno, acá ya este programa hace un uso de menú, ¿sí? Ingresamos un número, ingresamos otro número y se terminan sumando los 2 números. ¿Sí? Este es un ejemplo de una aplicación también hecha enteramente en código Python, y acá ustedes ya tienen una aproximación de qué hablamos cuando hablamos de desarrollar o de utilizar el lenguaje Python para hacer un programa. ¿Sí? De hecho, bueno, como ven acá ya estamos utilizando funciones, bueno, y demás cuestiones. Esto más que nada como para que ustedes ya se hagan una idea de lo que vamos a ir haciendo. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? También de un código ya terminado, por así decirlo, que se puede ejecutar, que lo ejecutamos por terminal o por consola, como se utiliza, como se suele decir. ¿Sí? Ahí, que es incluso más básico que el que le mostré anterior. ¿Sí? Acá directamente solamente se suma 2 números. En el caso anterior, ¿sí? Del código anterior, ya teníamos un menú a partir del cual, de ese menú, podíamos elegir una opción
para hacer un cálculo determinado, ya sea sumar dos números o multiplicar dos números, ¿sí? De todas formas, en los dos casos es bastante básico. ¿Sí? Este es el código, como ven, también estamos utilizando una función. Después, sobre todas estas cuestiones, obviamente, vamos a volver y vamos a empezar desde cuestiones incluso mucho más básicas. Simplemente acá la idea es que ustedes ya vayan viendo lo que es un código y de determinadas cuestiones que hacen al lenguaje Python y a cómo se utiliza el lenguaje Python para crear un programa o una aplicación. Bien. Si ustedes ven, ahora les muestro, el código de la calculadora que les mostré al principio, van a ver que es un código bastante más complejo que utiliza herramientas un poco más complejas, siempre dentro de Python, pero ya haciendo un uso de Python un poco más avanzado. Este curso, y por lo que dura este curso, no deja de ser un curso bastante más bien introductorio, ¿sí? Al lenguaje Python. Y como pueden ver además, este código que les estoy mostrando, bueno, como les decía, es un código un poco más complejo de desarrollar. Pero bueno, no deja de ser un código en Python, y en la medida en que ustedes vayan asimilando determinadas herramientas, se van a ir aproximando cada vez más a un código de este tipo. Pero bueno, para llegar a esto, primero hay que empezar por estos códigos que son un poco más simples, ¿sí? Ir de lo simple hacia lo complejo. Bien. También hoy, siguiendo con Python, ¿no? Hablábamos de que Python era un lenguaje, ¿no es cierto?, de tipo interpretado. ¿Qué quiere decir? Y retomando un poco, ¿no?, esta idea de cómo entender qué son los lenguajes de programación, ¿qué quiere decir el hecho de que sea un lenguaje interpretado? Bueno, en principio nos está diciendo de que existen lenguajes de programación que son interpretados y otros lenguajes que no son interpretados. El hecho de que Python sea un lenguaje de programación interpretado nos está diciendo que simplifica un poco o nos facilita algunas cuestiones que no nos facilitan lenguajes que no son interpretados. Por ejemplo, C++ es un lenguaje de programación, obviamente, no interpretado. Y Python es interpretado, como ya vimos. Entonces, en la práctica concreta, ¿sí?, para no irnos tanto a cuestiones conceptuales, un lenguaje no interpretado, por ejemplo, si nosotros quisiésemos definir una variable, y ya después vamos a ver bien qué es una variable y qué significa una variable, qué diferencia hay entre una variable y una constante a la hora de desarrollar un programa, una aplicación o de escribir un código. Pero bueno, sin irnos ya a esa cuestión, simplemente hablando de variables, si tenemos que definirla, escribir una variable en un lenguaje no interpretado como C, tendríamos que escribir primero que estamos hablando de una variable, tendríamos que hablar del tipo de variable, darle un nombre, A, por ejemplo, y asignarle un valor. Entonces, un lenguaje no interpretado, queremos definir una variable, tenemos que
escribir efectivamente que queremos definir una variable, entonces ponemos var, el tipo de variable, en este caso estamos diciendo que esta variable va a ser un número entero, por eso int es de entero. Esta variable va a ser un número entero, se va a llamar a, se podría haber llamado número guión bajo entero, es indistinto, digamos, simplemente es el nombre que le otorgamos a la variable, y el valor que asignamos a esa variable. ¿Sí? Por ejemplo, en C lo definiríamos de esta forma, que es un lenguaje no interpretado. En Python, que es un lenguaje interpretado, directamente podemos poner así, y ya está. ¿Sí? Como para que ustedes vean la diferencia y entendamos cuál es la distinción que hay entre un lenguaje de programación interpretado de uno no interpretado. Por ejemplo, que nos simplifica algunas cuestiones. En vez de tener que escribir todo esto para definir una variable, simplemente escribimos esto y por su cuenta el lenguaje ya interpreta que estamos hablando de una variable, de que a partir del valor que le asignamos a esa variable es un número entero, ¿sí? Que se le asigna este valor. Es como que los lenguajes interpretados nos simplifican determinadas cuestiones, y también eso hace de que determinados lenguajes de programación que son interpretados sean muy comunes y se utilicen mucho, como es el caso de Python. Estas facilidades que nos da hacen que el lenguaje se vuelva muy, muy utilizado. Obviamente, como todo, tendrá sus pros y sus contras el hecho de ser interpretado, como el hecho de no ser interpretado también tienen sus pros y sus contras, digamos. Pero bueno, no obstante, nosotros vamos a estar trabajando en Python, que es un lenguaje interpretado, y el hecho de que sea interpretado, bueno, entre otras cuestiones, hace que simplifique un poco el trabajo, ¿sí? No se vuelva tan complejo a la hora de utilizar. Bien, entonces, digamos, de esta forma ya tenemos la diferencia entre lo que son los lenguajes interpretados y no interpretados. Bien, volvemos entonces a lo que va a ser nuestra plataforma de trabajo y en donde vamos a empezar a trabajar ya utilizando Python, ¿no? Entonces, a ver, como para familiarizarnos un poco, ¿no? Básicamente es un IDE bastante sencillo de utilizar, ¿sí? En donde, que cerrar esto, básicamente vamos a tener un espacio que es donde vamos a ir escribiendo el código, ¿sí? Bueno, recién hablábamos de variables, tenemos estas ventanas laterales que nos van a ir dando determinadas indicaciones a medida que vayamos trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, las variables y la asignación de valores a esas variables. ¿Sí? Y abajo tenemos una ventana que nos va a ir mostrando cómo va operando nuestro programa que estemos haciendo. Bien. Obviamente, bueno, no hay demasiadas opciones que nosotros vemos en el menú de arriba. Básicamente el de nuevo, abrir o guardar el archivo en el que estemos trabajando.
el botón de ejecutar, una vez que nosotros escribamos un código, como les mostraba recién acá, en este código que ya está hecho. Una vez que nosotros escribimos todo un código, le damos ejecutar, ¿sí? Y en vez de mostrarnos la ventanita o la consola que con la que había ejecutado el programa hoy para que ustedes puedan visualizar mejor el tipo de aplicaciones que queremos generar, hay este IDE, esta plataforma de desarrollo, nos da una instancia previa, digamos, que es la que nosotros vemos acá abajo. Lo que eventualmente, después, una vez que terminemos, vamos a ver en la ventanita de la consola, acá te lo muestra todavía sin salir del entorno de desarrollo. ¿Sí? Entonces nosotros acá ya podemos verificar si funciona o no nuestro programa. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Si comete algún tipo de error, ¿sí? A la hora de ejecutar, acá abajo, en esta ventanita, nos va a decir, bueno, hay un error. ¿Sí? Nos va a estar diciendo, hay un error. Entonces, esto nos permite, corregimos el error, cuando volvamos a ejecutar, el error va a desaparecer. Al ejecutar desde acá y mostrar acá, justamente el objetivo es que si está bien o está mal, nosotros lo podamos verificar previamente, ¿sí? A salir del entorno o a tener una aplicación directamente terminada. De todas formas, obviamente no vamos a poder, hoy la ventanita, si vamos acá a ejecutar, y hablamos de ejecutar el script actual en terminal, esto si estaría mal el código, tendríamos un error acá abajo, no lo podríamos hacer. ¿Sí? En este caso sale la ventanita y la podemos ver porque el código está bien escrito y no se observó ningún error. Es lo que se llama la depuración del código. Ver si el código está bien o está mal, digamos. O hay algún error de sintaxis, de escritura dentro del código. Justamente, podemos hacer una revisión previa con el botoncito este que está acá al lado. ¿Sí? Que es con el botoncito de depuración. Es una instancia incluso previa a la de la ejecución. ¿Sí? Simplemente lo que hace este botoncito es revisar todo el código y ver si hay o no un error de sintaxis dentro del código que escribí. Bien. Entonces, hasta acá, más o menos, ya tenemos una idea de lo que es los lenguajes de programación, algunas cuestiones introductorias, cuál va a ser nuestra principal herramienta de trabajo, que es este entorno de desarrollo. Ya estuvimos viendo el tipo de aplicaciones, cuáles son los resultados finales. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar ya con lo que son las variables, cómo se declaran variables, con las instrucciones de entrada, que se llaman instrucciones de salida, ¿sí? Particularmente, ya estando con la plataforma de desarrollo, ¿sí? La idea es que ya para la próxima clase, obviamente, ya tendrían que estar más o menos familiarizados con la plataforma. ¿Sí? Recuerden,
Tony, ya saben, ahí también ya tengan presente el tema de la utilización de la página web, ¿sí? Que de ahí la pueden descargar. La pueden buscar en otros lados, pero bueno, acá me parece que es la donde más fácil lo van a tener para descargársela. No es tan complicada de instalar, de todas formas. Si surge algún inconveniente, alguna duda, pregunten y de alguna forma lo vamos a ir solucionando, ¿sí? Entonces, como les decía, la idea es ya estar familiarizados con la plataforma, que no necesitan demasiados recursos de computadora, necesitan tener una computadora súper buena para que funcione, digamos. O sea, es un programa bastante liviano, así que no deberían de tener problema para poder abrirle para que les funcione. ¿Sí? Y entonces, como le decía, el tema de variables. ¿Qué son las variables y para qué sirven las variables? ¿Sí? Bien, bueno, obviamente, si hay variables, quiere decir que existen constantes, ¿sí? Una variable, cuando hablamos de programación, ¿sí? Y cuando estamos programando algo, una variable es básicamente un valor, o mejor dicho, es una entidad a la que se le otorga un valor y que ese valor puede ir cambiando. A diferencia de las constantes, que son entidades, por así decirlo, a las que se les asigna un valor, pero ese valor no se puede modificar. A una constante se le asigna un valor y ese valor queda inalterable. No hay forma de que se pueda modificar una vez que se le otorgó el valor a la constante, no se le puede, no se lo puede cambiar a lo largo del programa. En cambio, las variables son entidades, nuevamente, a las que se les asigna un valor, pero que eventualmente, a lo largo de que se desarrolla el programa, el código, ¿sí? Para ese programa, esa variable va a poder tener distintos valores, puede ir modificándose. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que mínimamente deben entender de qué hablamos cuando hablamos de variables. ¿Sí? Obviamente, si entramos más en detalle, si hilamos más fino sobre la definición de variable o de variables, en realidad las variables son espacios de memoria a los cuales se les asigna un valor en una ubicación determinada. Bueno, hay una definición conceptual un poco más compleja acerca de lo que realmente es una variable. Lo importante que tenemos que tener en cuenta de que toda variable, ¿sí? O cuando hablamos de una variable, es un determinado valor que puede ir cambiando a lo largo del código de la aplicación, ¿sí? Obviamente que toda variable, básicamente lo que tenemos que identificar es el nombre, ¿sí? Vamos a poner acá para que se entienda. El nombre, el tipo y el valor, ¿sí? Tres características fundamentales para todas variables, ¿sí? O el tipo, el nombre y el valor. Pero son tres elementos a tener en cuenta. O sea, toda variable
va a ser de un tipo, como les mostraba hoy en los ejemplos cuando hablábamos de los lenguajes interpretados y no interpretados. Bueno, en los lenguajes no interpretados, siempre hay que aclarar el tipo de variable. En los lenguajes interpretados, como Python, no necesitamos aclarar el tipo, directamente el lenguaje por sí mismo lo puede interpretar. ¿Qué quiere decir? Que bueno, el valor que se le va a otorgar a esa variable, que va a tener un determinado nombre, es un valor que tiene una determinada característica. Por ejemplo, como veíamos hoy, puede ser un número entero. Entonces, una variable de tipo número entero es una variable que el valor que se le va a asignar es un número entero y que eventualmente no puede ser otro tipo de valor o otro tipo de número. Siempre van a ser números enteros los distintos valores que va a tener esa variable. Y ahí también vemos una diferencia entre lo que son los lenguajes interpretados y los no interpretados. ¿Por qué? Porque si en un lenguaje, por ejemplo, como veíamos hoy en C++, definimos una variable que va a ser un número entero, ¿sí? Que va a ser un número entero, eso quiere decir que no puede ser otro tipo de número entero. Si yo después abajo en el código pongo A igual a 3,8, ¿sí? Acá va a haber un error. Si estuviese trabajando en un lenguaje no interpretado, porque yo definí a esta variable como un número entero, le estoy otorgando un valor que inicialmente el valor era 2 y después se lo cambié a 3,8, pero en ese cambio de la variable pasé de un número entero a un número decimal, pero la variable solo habilita números enteros, entonces acá surge un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo de variable es número entero. Tiene ese tipo de valor. Pero en el caso de Python, como es un lenguaje interpretado, eventualmente, digamos, puede introducir cambios automáticos de tipo, ¿sí? Una variable puede modificar su tipo dentro del propio lenguaje sin que surja un error. De todas formas, nosotros en Python, ya al definir una variable de esta forma, directamente es como que al ser un lenguaje interpretado, ya entiende simplemente Python de que la variable A, de nombre A, ¿sí? Ese es el nombre, toda variable siempre tiene que tener un nombre, en este caso es A, puede ser número, ¿sí? Ya interpreta de que esta variable va a ser un número. Un número, por así decirlo, un número en, digamos, tanto entero como decimal, digamos. ¿Sí? Puede eventualmente tomar valores decimales, simplemente lo define como un número. La variable va a ser un número. ¿Sí? O sea, nos da esa posibilidad el hecho de ser un lenguaje no interpretado que amplía los tipos y no es necesario, mejor dicho, al no ser necesario la especificación, digamos, a esta variable se le va a poder asignar distintos valores, sean enteros, decimales, ¿sí? Sin que nos surjan errores
a la hora de hacer la depuración cuando apretamos este botoncito. ¿Sí? Entonces, en teoría si yo borro acá, obviamente acá no va a haber ningún problema. Bueno. Cuando compilemos un programa por primera vez, ya de paso vemos cómo funciona el entorno, ¿sí? Una vez que escribimos un código y apretamos para depurar, obviamente que para poder ejecutarlo o depurarlo, primero nos va a pedir que guardemos el archivo, ¿sí? Acá le podemos poner variable. Apretamos guardar. Se guarda, acá ya está el nombre del archivo. Y ahí se ejecuta la depuración. Obviamente no hubo ningún error porque lo que hicimos es definir una variable y no mucho más que eso. Podemos probar. Apretamos una vez que depuramos, no surge el error. Stop. ¿Sí? Si ejecutamos, básicamente no va a pasar nada. No nos va a mostrar nada porque efectivamente no hacemos nada. Simplemente hicimos una declaración. ¿Sí? Pero si le cambiamos el valor, y ejecutamos, tampoco pasa nada porque quiere decir que no hubo un error, ¿sí? Lo importante acá es que no nos marcó ningún error, a pesar de que al principio la variable era un número entero y después era un número decimal. ¿Sí? En otros lenguajes acá seguramente se hubiese generado algún tipo de error. Bien. ¿Es el único tipo de variable numérico? No, existen distintos tipos de variables. Por cierto, como ven acá al costado, acá va dando el nombre. Cuando tenemos variables, nos va especificando nombre y valor. ¿Sí? Es como una ayuda que en la medida en que se va actualizando el código, acá nos va diciendo, bueno, estas son las variables que estamos utilizando, estos son los valores que va tomando o que van tomando las variables. ¿Sí? Es como una ayuda que nos da separándonos específicamente las variables. En esta ventanita acá del costado de variables. Justamente, un poco esto se da porque como es un lenguaje interpretado y muchas cosas no son necesarias definirlas, por ahí para que no se nos pierdan los códigos, las cosas, por lo menos acá, no separa lo que tiene que ver con las variables. Como les decía, acá tenemos una variable numérica. Existen otro tipo de variables como la de los caracteres, ¿sí? Lo que serían las variables char, que se llaman en otros lenguajes, en donde podemos asignar, por ejemplo, la variable letra. Le podemos asignar un valor, pero que es un valor no numérico, ¿sí? En este caso, el valor A. Y existen otro tipo de variables que también van a oír, que son los string, ¿sí? O como también se le llama, cadena de caracteres. Si yo acá escribo una palabra, ¿sí? Son caracteres individuales encadenados que se almacenan dentro de una determinada variable. ¿Sí? Pero bueno, eso después, esta cuestión la vamos a profundizar un poco mejor en la próxima clase. Y otra cuestión que también ya, pues se nos está acabando, ya estamos terminando, digamos, por hoy, pero no sin antes ver un par de instrucciones que son muy básicas en Python,
que son la instrucción print, ¿sí? Por un lado, y por otro, como veíamos acá en estos códigos ya más elaborados, la función print y la función input. ¿Sí? Son dos instrucciones que, por un lado, permiten lo que sería sacar por pantalla, lo que se llama sacar por pantalla o mostrar por pantalla, print, bastante intuitivo el nombre, ¿sí? Y la función input, que es una función para ingresar por pantalla, o sea, es una función o una instrucción de salida y una instrucción de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que, retomando lo de las variables, no necesariamente toda variable requiere de un valor inicial, ¿sí? Sino que simplemente declaramos la variable y le podemos ingresar el valor una vez ejecutado el programa. Por ejemplo, puedo poner así, y básicamente a la variable que se llama variable, bueno, vamos a cambiar el nombre para evitar confusiones, vamos a poner simplemente a la variable a, yo le voy a asignar un valor cuando ejecute el programa, ¿sí? Básicamente, como ven acá abajo, está el cursor titilando, es porque está pidiendo que se ingrese un valor. ¿Sí? Entonces, ingresa un valor y se termina de ejecutar el programa. En vez de aparecer abajo, ya aparecen el final, ¿no? Con la flechita. Entonces, obviamente, se vuelve a ejecutar, ingreso un valor y estoy simplemente otorgando un valor a esta variable. Obviamente que el input, esta instrucción, permite hacer un mensaje de entrada. Voy a poner ingresar. Si yo aprieto al ejecutar, ven que aparece la palabrita ingresar, ¿sí? Y queda titilando ahí. ¿Por qué? Porque está el programa este que yo generé, está esperando a que yo asigne un valor a esta variable. Una vez que yo asigno un valor a esta variable, ¿sí? El programa se termina. Y ahí aparecen las flechitas porque se terminó el programa en la ejecución. Visto de otra forma, si nosotros venimos y familiarizándonos con lo que es el entorno de desarrollo, bueno, por un lado acá, fíjense que yo acá puse el 5 y acá al costadito ya nos aparece que la variable a tiene el valor 5. Ojo que aparece entre comillas y comillas simple y eso no es casualidad. Después vamos a ver bien por qué aparece así, no aparece simplemente 5. Pero como les decía, si yo lo ejecuto, si ustedes vienen acá a ejecutar y ponen ejecutar el script actual en terminal, le va a aparecer la ventanita de la consola, ¿no es cierto? Y lo mismo que veíamos acá abajo, bueno, acá lo vemos de otra forma un poco ya más o igual a lo que sería nuestra aplicación terminada, ¿no? Cuando nosotros compilemos el código y generemos un archivo ejecutable
como el que se descargaron ustedes, por ejemplo, hoy para poder instalarse este programa, bueno, en definitiva nosotros también lo que vamos a hacer es generar archivos de ese tipo ejecutables para instalar nuestra propia aplicación. Bueno, una vez instalada, nos va a aparecer una ventanita parecida a esta, en donde lo primero, en este caso, en este código, lo que nos va a pedir es ingresar un valor. ¿Sí? Nosotros ponemos cualquier valor, obviamente está bastante desprolijo, pero es bastante simple, 5, y se termina de ejecutar el programa. Y termina el programa. ¿Por qué terminó? Porque lo único que hacemos en este código, en esta aplicación, en este programa, es asignar un valor a la variable a través del input, ¿sí? Que es una instrucción, que básicamente eso es lo que permite. Ingresar valores por teclado, como se llama. Por pantalla, por teclado. ¿Sí? Y como habíamos dicho, bueno, tenemos el print, que lo que hace es simplemente imprimir en la pantalla, mostrar en la pantalla algo, lo que nosotros, cualquier cosa que nosotros escribamos, que queremos que se muestre. Vamos a poner... así. Ejecutamos. Se muestra el cartelito de variables, ¿no? Lo único que hace el print es mostrar cosas. Sirve para mostrar lo que se escribe entre las comillas. ¿Sí? Vamos a ejecutar el script actual en terminal, que vemos el cartelito que escribimos entre comillas, y después directamente ya pasa a lo que está abajo, que es el input. Bien, ¿qué diferencia entre este mensajito y este? Que este mensaje es particularmente para ingresar el valor para esta variable. Probablemente si nosotros ponemos así, no pasa nada, digamos. Se muestra, pide un ingreso, pero es como un valor que se pierde, digamos. Sí, obviamente no se marca un error, pero lo cierto es que nuestro programa no está haciendo nada. ¿Sí? Vamos a mostrarlo acá por la ventanita, por la consola. Se muestra el cartel del print, el ingresal que se corresponde con el input, pero nada, agregamos un valor y se termina el programa, y ese valor, así como se ingresó, se perdió. Anteriormente, lo que nosotros habíamos hecho era hacer algo con ese valor. De hecho, la idea es, si usamos el input, es para ingresar un valor que va a tener una determinada utilidad. De lo contrario, pierde el sentido, digamos. Pero bueno, en fin, esta también es una cuestión que ya la próxima clase vamos a entrar un poco más en detalle y la vamos a profundizar. Tanto el uso de estas instrucciones como el uso de variables, tipos de variables y más. Ya lo vamos a ver un poquito más conceptualmente. Esto fue básicamente una aproximación, un anticipo a los próximos temas que ya vamos a ver. Ya vamos a estar trabajando directamente con el entorno de desarrollo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era un poco la idea de esta primer clase, ¿sí? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. ¿Más o menos se entendió todo?
Por ahora todo bien. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna cuestión? Bueno, me parece capaz que algunos... Ahora sí tengo habilitado el chat, así que cualquier cosa también pueden preguntar por el chat. Bueno, desde ya disculpen un poco lo que fue la desprolijidad, la verdad hacía bastante que no utilizaba Zoom y por ahí me había olvidado de algunos detalles como el que se cortaba a los 40 minutos. Pero bueno, obviamente todas estas desprolijidades que hubo hoy ya van a quedar completamente subsanadas para la próxima clase, ¿sí? Esto fue un poco la puesta a punto sobre la práctica de la clase, ¿sí? Espero que a pesar de todo eso no se haya podido entender todo, ¿sí? Así que, bueno, esto sería todo por hoy. Recuerden, el jueves, ¿sí? 6 de la tarde, próxima clase, ¿sí? Y bueno, los medios, está el mail en la página también la vamos a ir mejorando. Próximamente ya va a haber un primer apunte con estos primeros temas que fuimos desarrollando hoy. Cualquier duda o inconveniente que les surge sobre lo que vimos hoy, tráiganlas, pregunten, no va a haber problema. Y bueno, nada, esto sería todo por hoy. Y bueno, quedamos para la próxima clase. ¿Sí?